Sentí cómo se me erizó la piel y justo cuando escuché la risa abrí el refrigerador y al hacerlo volteé a ver a la sala y con la luz del frigorífico se alumbró el espacio donde la persona estaba sentada. Si te has quedado intrigado, ponte cómodo y cierra los ojos para que vivamos juntos con el miedo. Mi nombre es Darío y hoy te voy a relatar varios hechos que me sucedieron cuando llegué a estudiar a la universidad en la Ciudad de México. Yo soy de provincia, pero fui a vivir ahí porque quería cumplir mi sueño de estudiar en la capital y tener la experiencia de vivir solo. Mis padres me mandaban dinero para ayudarme con el sustento, ya que ellos trabajaban. Y además de tener la casa donde vivían, tenían otra que rentaban. Y con ese dinero precisamente era que me ayudaban económicamente. Además de que conseguí empleo en un cine conocido de la ciudad. Me animé a enviar mis vivencias al canal porque pienso que tal vez soy como un imán para lo paranormal o tengo el sexto sentido para aquello. Sin embargo, quiero platicarlo contigo ya que no me he animado a contarle a alguien sobre estos sucesos. Podrían decir que estoy loco o hacerme burla. Así que mejor, de manera lejana, te cuento cómo vivo con el miedo. Antes de iniciar mi primer semestre de la universidad, viajé para buscar un lugar donde vivir y que estuviera cerca de la escuela. Así que tuve la suerte de encontrar un edificio con varios departamentos. El casero fue muy amable conmigo, me dijo que el lugar estaba recién pintado y que tenía los muebles necesarios para que estuviera cómodo. Entré a ver el lugar y me pareció excelente. Tenía un espacio que servía como sala, comedor y cocina, y una sola habitación con cama matrimonial y un baño, así que pensé que para mí era suficiente. Dejé un par de maletas en la habitación y le di el mes de renta y el mes de depósito al casero. Él se sonrió y me dijo que haría lo necesario para que el departamento ya fuera mío. Esa noche la pasé ahí para que al día siguiente yo regresara a casa con mis padres. Dormí normal, no tuve ninguna sensación extraña ni nada por el estilo, así que cuando me desperté, me dispuse para ir a la estación y comprar el boleto del siguiente autobús que se dirigiera a mi casa. 3 días antes de ingresar a estudiar, llegué a mi nuevo departamento para adecuar todo, comprar comida y organizar mi ropa para que estuviera como a mí me gustaba y no andar con las carreras. Las primeras 2 semanas estuvieron muy bien, hice algunos amigos y en mi departamento todo estaba normal, hasta que un día al despertar salí de mi cuarto para desayunar algo y salir a la escuela, cuando vi que mi pequeña mesa de 4 sillas estaba desacomodada. Yo siempre dejaba las sillas metidas en la mesa, es decir, muy pegadas para aprovechar el espacio, pero cuando las vi esa mañana estaban como si 2 personas se hubieran sentado y dejado de esa manera, separadas. Me dio algo de miedo porque nadie me había venido a visitar. Sin embargo, como tenía prisa, dejé nuevamente acomodada la mesa y salí para ir a clases. Transcurrió el día como siempre, y cuando llegué por la noche había olvidado por completo lo de las sillas, así que dejé mis cosas. Cociné unos huevos y me senté a trabajar en la mesa. Como a la hora, un amigo me llamó preguntando acerca de la tarea. Le dije que la estaba haciendo. Él me dijo que iría a verme para hacerla juntos y que iría con otro compañero más, que no le entendían mucho y que quería que nos reuniéramos para comparar respuestas.
Yo les dije que sí. Llegaron relativamente rápido porque vivían muy cerca. Les abrí la puerta y nos sentamos en la mesa para seguir trabajando. Cuando de repente un amigo me preguntó si había alguien más en la casa. Yo le dije que no, que vivía solo. Entonces me levanté y entré al cuarto. Ahí vi que la tele estaba encendida. Yo solo la apagué y pensé que tal vez tenía alguna alarma o algo por el estilo. Como a la media hora volvió a suceder lo mismo. Yo no dije nada, me hice el desentendido para que no tuvieran temor y así no se fueran de mi casa. Como a la 1 de la madrugada terminamos de estudiar, entonces me dijeron que se regresarían a su departamento. A mí me dio algo de miedo porque no quería estar solo. Sin embargo, no tenía lugar donde acomodarlos, así que únicamente los despedí. Cuando me acosté a dormir, tenía temor. Pensaba en que la televisión se encendía y luego me acordé de lo de las sillas de la mañana. Pero me dije a mí mismo que tenía que aguantarme, no había de otra. Logré dormirme por el cansancio que tenía. Sin embargo, desperté a las 6 de la mañana porque la televisión estaba encendida. Ahí ya me dio más temor, por lo que me levanté rápidamente, me bañé y alisté para irme a la escuela. Cuando salí para prepararme mi desayuno, ya te imaginarás. Las sillas de la pequeña mesa estaban desarregladas. Solo tomé mis libros y me dirigí a la puerta. Cuando quise abrirla, no lo logré. Estuve forcejeando hasta que, por fin, después de unos minutos, logré salir de aquel departamento. Ese mismo día, contacté al casero para decirle que ya no iba a seguir rentando el sitio. Y curiosamente, él no se notó sorprendido. Creo que por eso me trató muy bien. Pintó y adecuó el sitio para que lograra rentarlo. Creo que lo que me sucedió era algo que pasaba continuamente. Me estuve quedando con estos amigos con los que estudié. Dormía en un sofá de su sala hasta que conseguí otro cuartito. Este era más pequeño y económico y aunque no me gustó mucho, al menos ya iba a vivir solo y no daría molestias a nadie. Ahí no pasó mucho tiempo cuando al acostarme a dormir empecé a escuchar gemidos como de dolor, además de que arrastraban algo en el techo. Puedes pensar, bueno, son los vecinos de arriba, pero no, ya que yo vivía en el último piso. Lo que estaba arriba de mí era el techo del edificio. Yo pensaba que por qué me sucedía eso a mí si yo solo quería vivir una buena experiencia y no estar lidiando con fantasmas o espectros. Así que lo único bueno fue que el cuarto se rentaba por semana o mes, por lo que no perdí tanto dinero. Al día siguiente salí en busca de otro lugar, esperando que ahí no me sucediera nada extraño. Pasaron varios días y no tenía suerte, hasta que vi en internet que un chico buscaba compañero de cuarto. Le marqué a su celular y fui a verlo a su casa. Así como me hizo preguntas personales, yo también le preguntaba acerca de su persona, de si había algo extraño en la casa, que cuál era su religión y demás. Decía en mis adentros que ya no quería seguir pasando estas cosas. Aquel joven se llama Joaquín. Me dijo que todo estaba bien, que esa casa, sus padres la compraron para que él la viviera, pero que tenía una habitación sin usar y decidió rentarla para ganar algo de dinero, además de compartir los gastos. Le dije que estaba bien y ese mismo día me mudé a su casa. Cuando llegó la noche me puse a rezar para que nadie me visitara, que estuviera tranquilo en mi descanso y que por fin me quedara a vivir ahí, ya que la casa estaba muy bien cuidada y en una zona cercana a mi escuela. Pasaron los meses y todo estaba perfecto. Conseguí empleo en el cine, como te comenté, y tenía mis días ocupados. Pero no cantes victoria. Una noche me acosté a dormir
y sentí que alguien se acostó a mi lado. Realmente me espanté porque sabía que era imposible que Joaquín me hiciera eso, además de que su novia se quedaba varias noches a la semana con él. Yo no podía moverme, no podía hablar. Sin embargo, poco a poco fui girando. Como pude, vi a mi lado, pero no había nadie. Ahí respiré de tranquilidad. Pensé que tal vez estaba soñando, cuando algo llamó mi atención. Del closet que tenía enfrente salía como una cabeza flotante. Era la cabeza de un ser espantoso que me veía y sonreía terroríficamente. Ahí sí, me levanté de inmediato y salí a la sala. Traté de mantener la compostura, respiraba fuerte, por lo que pensé que me iba a dar un infarto por el susto. Salió Joaquín al escuchar los ruidos. Me preguntó que qué me estaba sucediendo. Yo le dije que nada, que había tenido una pesadilla solamente, que tomaría un poco de agua para el susto. Fui caminando lentamente hacia el refrigerador, tratando de verme valiente, pero temblando. Así que como pude tomé un vaso y lo llené con agua fría. Lo bebí y regresé a mi habitación para acostarme nuevamente. Eran las 3:30 de la mañana. Después de esa noche no volvió a suceder algo extraño, algo paranormal, así que pensé que tal vez lo había soñado. Y me dio gusto porque la casa en donde vivía realmente me gustaba, era amplia, cómoda, y me llevaba muy bien con mi compañero de cuarto. Así que me imaginaba vivir ahí hasta terminar la escuela. Pero canté victoria muy pronto. Acá viene una de las partes más inquietantes de mi vida, así que presta mucha atención y suscríbete. Un fin de semana Joaquín se iría con su novia de paseo a un lugar cercano de la capital, así que me iba a quedar solo en casa. El viernes fue un día común y corriente, y el sábado salí con unos amigos a bailar, por lo que llegué de madrugada a la casa. Mi amigo que tenía auto me dejó a mí de último, ya que le quedaba cerca de su casa. Nos despedimos y me dirigí hacia la puerta. Metí la llave y entré, cuando de repente algo llamó mi atención. Vi que una persona estaba en la sala. Pensé que Joaquín tal vez había regresado, ya que no veía muy bien porque estaba oscuro. Solo le pregunté que si había pasado algo, pero no recibí respuesta alguna. Le volví a preguntar mientras caminaba hacia la cocina para comer algo antes de acostarme. En esta ocasión, sí escuché algo. Era una risa, algo chillona, de una voz femenina. Sentí cómo se me erizó la piel, y justo cuando escuché la risa abrí el refrigerador y al hacerlo volteé a ver a la sala. Y con la luz del frigorífico se alumbró el espacio donde la persona estaba sentada. Vi a una niña vestida de blanco. Sus piernitas le colgaban del sillón, dando a entender que su tamaño era pequeño. Le pregunté que qué estaba haciendo ahí, que cómo había entrado. Aquella niña solo reía de manera extraña. Yo no sabía qué hacer, me quedé congelado. Cuando vi que se levantó y avanzó en mi dirección, cerré rápidamente la puerta del refrigerador y prendí la luz de la cocina. Cuando volteé a ver, ya no había nadie. ¿Te imaginas lo que sentí? Además, que yo sabía que estaría solo por el resto del fin de semana. Entré a mi cuarto rápidamente, me quité la ropa dejando únicamente mi boxer y playera y me metí a la cama, tapándome de pies a cabeza. No me da pena decirte que tenía unos 20 años de edad y temblaba como un niño pequeño. Cuando de repente empecé a escuchar la risita de aquella niña. Estaba ahí junto a mí. Yo temblaba y rezaba a la par. Le decía a Dios que se llevara ese espectro. Cuando empecé a sentir que poco a poco
me iban jalando la sábana desde los pies. Yo forcejeé para que no se bajara. Sin embargo, algo jaló con mucha fuerza aquella, dejándola en el piso. Yo me encontraba en posición fetal porque tenía miedo y sudaba frío cuando escuché nuevamente la risita. No sé por qué demonios abrí los ojos y vi que la niña estaba a mi lado, viéndome, pero su cara era la de una mujer anciana. Se reía y podía ver que no tenía ni dientes. Me levanté rápidamente, tomé la ropa que me había quitado y salí del departamento. Déjame decirte que dormí en un hotelucho. Al día siguiente no quería ni regresar a la casa, pero me armé de valor. Gracias a Dios ese día no la volví a ver. Sin embargo, cada vez que llegaba tarde a casa, la veía esperándome en la sala. Podía ver su pequeña sombra a través del ventanal. Así que cuando entraba a la casa, encendía rápidamente la luz de la sala y además dormía con una lámpara en mi cuarto. Con todo eso, tomé la decisión de ya no asustarme. Pensé que vivía en una casa linda y que quería seguir viviendo ahí. A Joaquín jamás le sucedió algo similar. Yo no le conté, pero lo tanteaba para ver si sabía algo. Así que pensé que a lo mejor era algo que yo tenía. Pasó el tiempo y se me hizo costumbre llegar a la casa y verla ahí, sentada moviendo sus piernitas que le colgaban, al grado que le decía: «Ay, ya me estás esperando. Me quieres asustar, pero no va a ser posible». Así que le fui perdiendo el miedo y ella simplemente dejó de hacerme maldades. Pensé que tal vez era un alma que no tenía descanso y estaba ahí para llamar la atención. Terminé la universidad y regresé a casa con mis padres. Conseguí un buen empleo. Tengo novia y estoy a punto de casarme. Estoy seguro que te preguntarás qué sucedió después. Si sigo viendo a la niña con cara de viejita o no. Bueno, sí la sigo viendo. Cuando regresé con mis padres, ella también se vino a vivir conmigo. Creo que algo se me pegó de una u otra manera. Ella es inofensiva, no hace nada. Además, nadie la ve. Solo espera a que yo regrese en la madrugada. Me acompaña entre la oscuridad de la noche a que cene y me acueste a dormir. Incluso tengo un escritorio al lado de mi cama. A veces cuando estoy durmiendo, escucho el sonido de sus zapatitos moviéndose y tocando la madera. Solo le digo que no haga tanto ruido y que se porte bien. Pero pienso, cuando me case, ¿será que también se vaya conmigo? Ahí creo que tendré algunos problemas por resolver. Mientras tanto, por las noches le rezo para que su alma descanse en paz. Gracias al suscriptor por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?